Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Déjame saber en los comentarios qué tal pasaste la semana y así nos ponemos un poquito al día. El vídeo de hoy es una continuación del de la semana anterior, así que si no lo has visto, te lo dejo en la descripción o aquí arriba en una pestañita para que pauses este vídeo y vayas a verlo. Cuando acabes podrás regresar a este y así tener una información complementada. Por si acaso te recuerdo que el vídeo anterior era sobre cómo construir una casa en los Sims 4. Una casa muy sencillita. Sin embargo, hoy aquí tenemos una casa enorme, muy bonita, para la cual he utilizado algunos trucos que creo que todo Simmer debería conocer. Es por eso que he decidido hacer este vídeo y de paso les muestro esta casa que me tomó muchísimos días y creo que está preciosa. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con los truquitos. Tal y como te enseñé en el vídeo anterior, para abrir la consola de trucos es Shift, Control y C, toda a la vez. Y para quitarla, pulsas la tecla escape, así. Entonces, muy importante, antes de empezar a construir, controla el dinero que tienen tus Sims. Tú puedes añadir o quitar la cantidad que desees escribiendo esto. Money, pues por ejemplo, quiero que mi Sim sea millonaria, pues le añado aquí. O quiero que mi Sim tenga €1, un simoleón. Así mismo. Entonces, dependiendo del tipo de casa que quieras y el presupuesto que quieras, lo escribes aquí y ya estaría. Yo le voy a poner, por ejemplo, 20.000. Vale, el primer truco de construcción como tal que te voy a enseñar hoy es Move Objects. Ya te lo enseñé en el vídeo anterior, pero bueno, por si acaso, para mí es uno de los trucos más importantes y es por eso que voy a empezar el vídeo con él. El Move Objects On te permite poner un objeto donde tú quieras. Por ejemplo, vamos a ir a buscar, por ejemplo, una chimenea de pared como esta que me encanta, es una de mis favoritas. No la puedo poner porque primero esto no es una pared y segundo está en medio de una escalera. Por lógica el juego no te lo permite, pero si tú activas este truquito y le das a escape, ya puedes ponerlo donde tú quieras. El objetivo de este truco no es poner objetos en general que te estorben en el paso, sino poder decorar. Te doy el ejemplo de esta piedra de aquí. Si te fijas, están una al lado de la otra muy pegaditas. Incluso se pueden llegar a tocar entre sí. Si no tuviera el truco activado, esto no hubiese sido posible, pero al tenerlo activado he podido crear este pequeño terrario, piedra a piedra. Y también estos arbustos, todos están pegaditos, algunos incluso encima de otros, encima de piedras y demás. Entonces considero que este truco para decorar es fundamental. El segundo truco que te voy a enseñar agrupa dos códigos. ¿Para qué sirve este truco? Básicamente te desbloquean todos los objetos ocultos del juego. Si tienes más expansiones, podrás desbloquear más objetos. Para poder acceder a esta sección secreta, tienes que escribir en la barra de búsqueda depuración. Entonces, pulsas en cualquiera de las opciones y automáticamente te llevará a esta sección. Si hay algo que me encanta de la depuración, primero es que todos los objetos son gratis y a quien no le gusta el juego gratis, a mí me encanta. ¿Ves? 0 simoleones. Tanto las plantas como los árboles, todo lo que normalmente costaría dinero, por ejemplo 30 simoleones o sin ir más lejos, los arbustos de aquí, que normalmente valen pues 20 más o menos, estas margaritas, estas florecitas, 25, en el modo depuración están gratis. Así puedes decorar tu casa de manera bonita sin tener que gastar pues tanto dinero. Prácticamente todo lo que está aquí, incluyendo esta farola, este árbol, esta boca de incendio, es de depuración. Entonces logra darle un toque más realista sin tener que gastarte todo el dinero. La segunda cosa que más me gusta de estos dos comandos es que se desbloquean algunos objetos que, aparte de ser gratuitos, en algunos casos no lo son, pero bueno, aparte de llegar a serlo, es que le dan muchísimo realismo a la casa. Por ejemplo, en esta casa, si quisiera poner la mesa, tendría que pulsar en ella. Si tienes el pack de papás y mamás,
y hacer que un sim la coloque. Sin embargo, con este truco activado, puedo yo misma seleccionar el juego de mesa que me agrade, que me combine con la decoración o con la festividad que esté celebrando, y entonces la voy poniendo, y por supuesto gratis. Aquí en la barra del comedor pues he puesto una bandeja con comida que realmente no es funcional, es decorativa, pero igualmente le da ese toque de realismo. Lamentablemente los Sims 4 no tienen coche. Sería ideal que, como en otras sagas, los Sims pudieran subirse en él y desplazarse a otros sitios, pero ya que esto no es posible, al menos tenemos la oportunidad de buscarlo en el modo depuración y ponerlo de manera decorativa. Cabe destacar que todo lo que esté en el modo depurativo es de decoración. Los Sims no pueden usarlo, ni los arbustos, ni los asientos, ni ningún objeto que sea de depuración, pero no pasa nada, porque lo que nos interesa en este caso pues es precisamente decorar. Voy a buscar este coche tan chulo que creo que pega con la casa porque es como una camioneta y la casa es de campo, y lo voy a poner aquí a un ladito. Que sepas que hay un montón de tipos de coches que dependiendo de la casa que hagas te pueden pegar más unos u otros. Si lo deseas, puedes decorarlo pues con otros objetos que veas en el modo de depuración que le puedan dar la sensación de que es un aparcamiento. Por ejemplo, yo con estos árboles desde el modo de depuración los he hecho un poquito más grandes y los he puesto aquí, creando un pequeño rincón de observatorio, de manera que tus Sims pueden venir por la noche y mirar las estrellas. Te recuerdo que con el botón de abrir pregunta puedes hacer más grandes tus objetos hasta el tamaño que quieras o hacerlos más pequeños hasta cierto límite, que esto también te puede ayudar bastante en el tema de la decoración. Otro truco que utilizo muchísimo es el movimiento libre de los objetos. Como puedes apreciar, el suelo tiene cuadraditos y los objetos se sitúan en cada uno de ellos. Sin embargo, si pulsas la tecla Alt, lo podrás mover donde desees. Esto te permite tener más libertad a la hora de colocar un objeto. Por ejemplo, si no está centrado o si lo quieres en una parte específica del lugar, pues así puedes hacerlo. Otro truco que me gusta mucho utilizar para diferenciar las zonas de la casa es el de utilizar distintos tipos de suelo. Por ejemplo, en este pasillo tenemos la zona de la colada. Para diferenciarlo voy a poner este linóleo. Entonces, como queda un poco grande aquí, lo que voy a hacer es pulsar Control F y automáticamente será más pequeñito. De esta manera tú vas a tener más control sobre las partes que quieres pintar y las que no. Esto también te da muchas posibilidades de hacer diseños, dibujos, etcétera. Un truco que descubrí hace poquito relativamente es el de buscar cuadros en la galería. Este viene genial especialmente para las personas que solo tienen el juego básico, ya que las opciones de cuadros son un poco limitadas. Entonces, este botoncito de aquí es la galería. Te vas a conectar. Vas a escribir Wall Art. Entonces aquí vas a encontrar un montón de creaciones hechas por otros Simmers que puedes añadir de manera decorativa a tu casa. Simplemente le das a la habitación en concreto que te agrade y la guardas en tu biblioteca, o bien le das a colocar habitación. Buscas un lugar del solar en el que puedas colocarla y la pones. Entonces, esta por ejemplo es preciosa, la verdad, y creo que pega bastante con lo que es la casa. Puedo buscar una pared, hacerlo un poco más pequeño o más grande, etcétera. Te enseño que, por ejemplo, esta pared del salón la hice así. Busqué unos cuadros que pegaban y los elegí, aunque me di cuenta de que estos también son muy bonitos y que perfectamente podrían ir. En esta habitación de aquí en el comedor, pues también los elegí. Y aquí arriba. Entonces es una forma de decorar tu casa de manera creativa, de manera distinta y que no necesitas de ningún pack de expansión o de contenido personalizado. El último truco que te quiero enseñar hoy te puede servir de bastante utilidad. Te explico. Los Sims, cuando empiezan a trabajar,
van cogiendo recompensas laborales y estas a veces son ropa, a veces objetos. Entonces, estas recompensas laborales están bloqueadas si no llegas a ese nivel. Por ejemplo, imaginemos que esta sim es profesora y a mí me encanta esta mesa que solo puedes conseguir si llegas al nivel 10 de la profesión de detective. Una vez que escribas bien el truco, te saldrá que está activado, le das a escape y cuando vuelvas a la sección donde está el mueble que deseas, lo verás que está desbloqueado. Así de sencillo. Tu sim no tendrá que trabajar todas las profesiones que hay en el juego para poder tener acceso a ello. Si le das aquí en los filtros a contenido desbloqueado, verás absolutamente todos los muebles del juego, muebles, decoración, etcétera, que sea contenido bloqueado, tanto por hacer determinados eventos como fiestas, bodas, como por llegar al máximo de una profesión, etcétera. Bueno, estos son los trucos que yo más a menudo utilizo construyendo de los Sims 4. Espero que te haya servido de ayuda y que tengas más ganas de seguir indagando en cómo se construye en los Sims 4. Yo estaré encantada de acompañarte en ese camino y que sigamos construyendo juntos. Si te gustaría saber otros trucos que utilizo, pues déjamelo saber para hacer una segunda parte. Te mando un beso muy grande, te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!